viejo amigo, que es sin duda la persona que más conoce del tema de la administración presupuestaria. Licenciado en Economía, eh, profesor en varios lugares sobre temas básicamente de administración presupuestaria, asesor del PRO desde 2007, o sea que la mano de Quique está detrás de muchas de las leyes que hemos sacado de nuestro trabajo parlamentario, y lo hace con una enorme capacidad. Le hemos puesto un nombre extraño. ¿Cómo era, Quique? Descifrando el presupuesto. Descifrando el presupuesto. Bueno, que es una tarea no poco importante y que pocos conocen, ¿no? Esto es, ¿qué es lo que hay en el presupuesto? Pero permite para aquellos de ustedes que tienen trabajo, algún tipo de relación con sus respectivos parlamentos provinciales o municipales, es una herramienta bien interesante y también es una herramienta interesante para la discusión y el discurso político, ¿no? Porque el presupuesto es sin duda la ley de leyes y es importante poder conocerlo bien para poder discutir en política. Así que bueno, de vuelta con las disculpas por esta extraña presentación desde un auto. Ahora me voy para casa y me vuelvo a conectar, pero Quique, todo tuyo y una vez más muchísimas gracias por ayudarnos y muchas gracias a la Fundación Konrad Adenauer, que como siempre nos da una mano en este trabajo. Quique, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias a vos, Eduardo. Buen viaje a tu casa. Gracias a los que están presentes, que la verdad que es un aliciente para mí también. A mí me encanta dar a publicidad lo que pasa en el presupuesto, porque es una herramienta que hasta muchos le temen. Y además, en momentos de tratarse, de estudiar cómo es, etcétera, empiezan a aparecer los especialistas en los medios a tratarla de una manera tal que muchos nos preguntamos, incluido yo, que soy economista, ¿qué quiere decir lo que están diciendo los títulos, ¿no? Porque el presupuesto que vamos a ver hoy, vamos a tratar de descifrar, como dice pomposamente el título, es bastante difícil descifrar en una hora y media un presupuesto semejante, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Voy a hacerlo a través de una presentación que verán en sus pantallas porque vamos a hablar de números. No voy a hablar de ningún articulado. Los dos artículos que me importan ahora van a ser el 1, el 2 y el 3, donde se va a decir cuántos son los gastos, cuántos son los recursos calculados y cuántos son el déficit que se implique. Y en consecuencia, es muy relevante que veamos números en vez de escucharme a mí hablar, porque no tendría demasiado sentido. El presupuesto que vamos a mirar es el presupuesto de Administración Nacional, es el que vota el Congreso todos los años. El plan de gobierno, el plan de acción del gobierno, nada menos, donde algunos años como el presente va a dar la curiosidad de que un gobierno va a y que parece que tu auricular o no está bien conectado o no se escucha bien. ¿Se me escucha bien? ¿Ahora se me escucha bien? Ahora sí, a ver. ¿Ahora se me escucha bien? Avísenme, por favor. ¿Sí? Sí, ahora okay. Sí. Bueno, entonces decía, el presupuesto, que es un presupuesto que se vota en el Congreso, tiene que ingresar al Congreso el 15 de septiembre como más tardar, y tiene que ser sancionado antes del 31 de diciembre. Se discute en las dos cámaras, generalmente la Cámara de Diputados es donde más se discute, donde va el Senado casi está resuelto. Eso quiere decir que de facto muchos senadores que tienen cosas para aportar, las aportan en diputados y después va medio cocinado al Senado, se vota y se pregunta. No, se vuelve a escuchar mal, Quique, a ver. No sé qué pasa. Si yo hablo así, ¿me escuchan bien? Sí, la verdad que sí, se escucha mejor. Ok.
Vamos a tratar de ir y moverme poco, porque si yo me muevo la voz se me va. Entonces, decía, el presupuesto promulgado y sancionado antes de fin de cada año es el plan de gobierno del que viene, y vamos a ver en esta pequeña charla, vamos a hablar de los recursos y vamos a hablar de los gastos en una manera bastante generalizada, el poco tiempo que tenemos, pero creo que es un tema para varias clases, pero de todas maneras vamos a avanzar. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes empiecen a ver. Díganme si quieren, si se ve bien o mal, y les pido que cualquier cosa que necesite preguntar, simplemente como yo los veo poco, hablen nomás y hagan preguntas que yo voy a tratar de contestar. Nosotros estamos enfrente acá al presupuesto de la Administración Nacional, que está expresado en millones de pesos, ¿no? Las cifras que ustedes ven en sus pantallas son millones de pesos, o sea que eso viene a ser billones de los billones argentinos, no americanos, en donde el presupuesto inicial se pactó que iba a tener recursos por 22 billones y gastos por 29, casi billones. Un déficit de entrada ya no más de 6.4 billones de pesos. Billones de pesos es muchísimo, ¿no? 1.000 millones, 1 millón de millones. La degradación de nuestro dinero se ve reflejada en estos números. Como bien observarán o como bien entenderán, en este contexto inflacionario hay que estar modificando el presupuesto permanentemente, y hasta esta altura del partido ya no se puede hablar más del presupuesto original, sino del presupuesto vigente, que es los nuevos gastos que se están presuponiendo que se va a gastar y los nuevos recursos que se están presuponiendo que se van a recaudar. Ya vemos ahí una cifra interesante, porque los gastos desde enero hasta junio, hago un paréntesis acá, la base de datos de la cual se extrae estos números la da el Ministerio de Economía. A mi criterio, es la mejor base de datos presupuestaria que se conoce en el país. No hay ninguna otro gobierno, ni provincial, ni municipal, ni nada que explique los números como lo están explicando. Ustedes van a ver ahí arriba a la derecha un cuadrito que dice actualizado al 20/6, hace 2 días. Acabo de actualizarlo y la actualización más antigua que tiene es de 2 días de lo que se gastó y lo que se recaudó. Con lo cual, son cifras de mucha actualidad, donde se puede hacer todo tipo de operaciones y de seguimientos, y se puede activar todas las políticas. Eso hace que los recursos se actualicen apenas un 0,16%, los gastos ya se han utilizado apenas un 61%. Quiero recordar que estamos en un año electoral, que hay muchas complicaciones en la tesorería del gobierno, han tratado por todos los medios de lo más cauto posible. No parece haber muchas modificaciones al presupuesto entre el original y el vigente, pero les puedo asegurar que a fin de diciembre esas cifras van a cambiar muchísimo, porque de acá a diciembre esto va a entrar a rodar muy fuertemente. Entonces vemos allá el primer problema que surge de este presupuesto, que es cómo se financia ese enorme déficit de 6,5 billones de pesos. A título de ejemplo, vemos una curva de términos nominales, cómo se fue aumentando ese déficit para abajo, nunca para arriba. Cuando empezamos el estudio de las series en 2008, la cifra era positiva. Había superávit del presupuesto y de ahí en adelante nunca más lo hubo. Pero como son cifras nominales y son difíciles de entender, bueno, acá están los números por año, que no es relevante que lo veamos. Lo importante es ver en este cuadrito de la derecha cómo ya a esta altura del año 2023 ya tenemos un déficit presupuestario de casi 3 billones de pesos. Eso va a ser bastante complicado
de parar hasta fin del año. Para que tengan una idea, también me tomé el trabajo de pasar esos números a dólares. Entonces busqué las cotizaciones para tener una idea, porque de acá viene la deuda que uno tiene que contraer para financiar el déficit. Entonces estamos viendo que el año 22, más o menos 20.000 millones de dólares de déficit, el año anterior 20.000, el 20 12.000, y así uno puede mirar cómo fue, digamos, en los últimos 15 años. Yo hubo 236.000 millones de dólares de déficit de presupuesto. Entonces, lo primero que uno piensa es, bueno, eso explica la famosa deuda argentina. Pero para tener una idea acabada de cómo influyen esos déficits en el presupuesto, acá hice un cuadro, una visualización en donde pongo por año cuánto porcentaje del gasto es el déficit. Lamentablemente eso va aumentando, en este caso para abajo, con un leve repunte en el año 19 y 20, repunta en el sentido de que era una porción menor del gasto del déficit, y después se fue empeorando. La cifra anaranjada que ven al final es lo efectivamente el déficit efectivo de caja, y el de arriba es el presupuestado. Estamos viendo ya que se cruzan, que eso indica que la cuestión va a empeorar en vez de mejorar. 20% del gasto ya no es financiado con recursos propios. Entonces vamos a ver rápidamente cómo son los recursos. Es muy importante a todo nivel, municipal, provincial, nacional, evaluar de dónde vienen los recursos. En este caso, vamos a ver qué tipos de ingresos son los relevantes. Ustedes recuerden en las primeras placas que había 22 millones de pesos de recursos que se muestran en estos distintos tipos de ingresos. Los más relevantes son los ingresos impositivos y los aportes y las contribuciones, y después vienen en fila el resto de los recursos, en donde, si uno mira con detalle, en esos recursos hay hasta venta de bienes públicos, venta de edificios, todo influye en los recursos. Pero lo más importante son los impuestos. Para hacer una mirada sobre los ingresos impositivos, son impuestos sobre los ingresos, sobre el patrimonio, sobre la producción y el consumo, que son el IVA, y sobre el comercio exterior, cosa que, digamos, explica también de alguna manera el estado económico que nos encontramos. Demasiado peso de los ingresos del comercio exterior debería ser mucho más acotado al tema de esos recursos, y los recursos deberían provenir de las ganancias de las empresas. Los impuestos sobre la producción son básicamente el IVA, que acá está en varios rubros porque hay distintos, ellos lo reparten al IVA en distintos conceptos. Recuerden que no todo el IVA que se recauda viene a este presupuesto, el resto va a las provincias en forma directa, no está en este presupuesto. Los impuestos coparticipables, aquellos que el gobierno cobra y le pasa automáticamente a las provincias para que en sus presupuestos indiquen como recurso. Entonces el IVA que se muestra acá es el IVA solo de lo que le corresponde al Estado federal. Lo mismo pasa con ganancias, ¿no? Acá vemos ganancias que es el mayor impuesto sobre los ingresos que hay, los demás son muy menores, 2,6 billones de pesos en ganancias, y el resto de los recursos. Hay infinidad, porque uno, a medida que va abriendo este cuadro, se va alargando la lista de los impuestos que cobramos, y vemos que hay un montón de impuestos que también son una alarma, ya que hay impuestos que evidentemente cuesta más caro cobrarlos que recaudarlos. Y eso ya es un problema
que debería empezar a resolver, en este caso, el ente recaudador. Después hay otro tipo de ingresos que es bastante importante, que son las rentas de la propiedad. Las rentas de la propiedad son aquellos intereses que cobra el Estado por bienes propios. Básicamente, acá se explica por los intereses del Fondo de Garantía de la Sustentabilidad Social, que es ese fondo que maneja el Estado, que maneja el ANSES, y que cobra intereses. Por supuesto, después los intereses que paga el Estado es mucho más de los que cobra. Pero bueno, se cuentan como intereses, y en este caso deberíamos decir que hubiera sido prudente que los intereses de ese fondo, en vez de ir a parar al Tesoro para financiar gastos corrientes y de capital, fuera a parar al ANSES para mejorar ese fondo. Si no, no tiene explicación por qué de ese fondo. Ese fondo, como ustedes sabrán, es un fondo que provenía de los aportes de las personas que tenían su dinero en las AFJP cuando fue expropiado. Bueno, y sigue estando el fondo, pero no están los intereses de todos los años acumulados, que viene a ser mucho dinero. Otro recurso importante son en este caso estoy mostrando lo que fue en el año 20, por suerte ahora ya está a niveles cercanos a cero, los recursos del Banco Central. El Banco Central no es una empresa, son ganancias del Banco Central. Esto es pura emisión, esto es una anotación contable, donde se contabilizaban las reservas del Banco Central a un tipo de cambio al inicio y a un tipo de cambio al final, y eso daba una ganancia, y bueno, después le pasó, y fíjense cómo aportó ese dinero a falta de recursos genuinos a las arcas de la tesorería. Esto claramente explica, esto que estoy señalando acá, 26% de los ingresos fueron ganancias del Banco Central, explica un poco la inflación que estamos teniendo en el día de hoy. Porque el que no crea que la inflación viene de que es un tema monetario, no estaría entendiendo. Quiero empezar a dar punto final al tema de los recursos, para así tenemos tiempo para otras cosas. En este cuadro hago una elección de los 6 recursos, o 7 recursos, 7, que explican más del 90% de la totalidad de los recursos. Si nosotros dejáramos de lado todo el resto de los recursos, estaríamos perdiendo 10% de la recaudación. Entonces, acá lo que muestra en este cuadro es cuánto participa cada uno de esos recursos en el total de los recursos. Y como vemos, la línea negra de arriba son los aportes y contribuciones. Los aportes y contribuciones vienen a ser el tributo más relevante dentro de todos los recursos del Estado. Lo sigue en orden de importancia la línea celeste, que es el IVA. Y acá hay que poner una reflexión. A mí me gusta mucho este cuadro porque, a mi criterio, la línea que tendría que estar arriba de todo es la línea de ganancias, que es la línea amarilla. Y ustedes ven, independientemente de la línea roja, que son las ganancias del Banco Central, y que mostró en el año 20 una enorme participación, dado que no tenían otros recursos. Recuerden, estábamos en plena crisis de COVID. A lo largo de la historia vemos que el impuesto a las ganancias y el impuesto al IVA deberían ser por lejos los más relevantes. Y acá aparece en una línea violeta el comercio exterior, los derechos de exportación y derechos de importación, pero básicamente son los derechos de exportación, que son mucho más importantes que ganancias. Es increíble, y lo más increíble aún, que la línea verde, que son los impuestos a los débitos y créditos bancarios, tenga tanta importancia. Es un impuesto absolutamente conflictivo, que es peor que los ingresos brutos. Acá no hay ingresos brutos porque el Estado no cobra ingresos brutos, son los estados provinciales, pero que en la línea del impuesto a los débitos sea igual a la de ganancias, explica una cosa.
no se trata solamente de que el Estado está gastando mucho, sino que se trata, para mi criterio, de que la torta sobre la cual se calculan los impuestos es muy chica. Es muy chica. Entonces, el Producto Bruto Interno Argentino no está financiando al Estado. Más allá de que el Estado, y como vamos a ver, tiene un montón de gastos que no debería tener, etcétera, etcétera, acá el problema central y sobre el cual hay que dirigir las políticas es que todo tiene que estar dirigido a aumentar la producción. Y el miedo a quedarse sin recaudación hace que, por ejemplo, no saquemos los derechos de exportación. Y los derechos de exportación en un país que necesita dólares es como una incongruencia, es absurdo. Nosotros deberíamos, esa línea debería tender al 5%, debería ser una línea muy, muy chiquita que sirva para regular ciertas situaciones, pero hoy por hoy es la base de sustentación del sistema recaudatorio. Y eso lo único que hace es que la torta siga siendo pequeña. Acá hay que empezar a medir las relaciones de corto plazo y las de largo plazo. En la medida que no empecemos a trabajar sobre el largo plazo, el PBI de la Argentina no va a crecer y esto va a seguir estando así. Yo, para darles una idea, en los Estados Unidos, el impuesto a las ganancias participa de los recursos federales con un 60%. Y nosotros miramos este numerito de acá y vemos que apenas es el 11%. Claramente lo que se está necesitando son inversiones, aumento de negocios, aumento de empresas, aumento de empleo que sirvan para financiar este Estado. Cuando pasemos a la parte de los gastos, vamos a ver una especie de la parte divertida del tema, a ver dónde se gasta la plata, aunque sea en el poco tiempo que tenemos. Acá muestro un cuadro cómo está al día la recaudación. Eso es la recaudación existente al día 20 de junio. Al 20 de junio, si digo bien, 4,4 billones de pesos es lo que se recaudó y repartido entre todos los tipos de recursos que acá se muestran. Claramente hay dos impuestos importantes, como son sobre la producción y el consumo, que es el IVA, y los aportes y las contribuciones, y el anaranjado muestra el impuesto a las ganancias, que insisto, es el que mide qué es lo que está pasando a nivel producción en el resto del país. Esto trae como consecuencia, y les pido que no desvíen su vista hacia el mapita este, que es confuso, pero sí, muchas veces cuando ustedes leen el presupuesto o reciben la noticia, les dicen, este presupuesto, como dije al principio, este presupuesto tiene un porcentaje de déficit del 5% del PBI. ¿Le dice algo a ustedes eso? Sí, a los técnicos economistas sí le dice algo, a la población no le dice nada, porque la verdad que me da lo mismo que sea el 5%, el 8%, el 1%, no se sabe bien qué quiere decir eso. Entonces acá lo pongo en números, y cuando hablamos de gasto primario es todo el gasto menos los intereses de la deuda. Entonces vemos claramente que el gasto primario es de 26 billones de pesos y el recurso es de 22. No alcanza ni siquiera para pagar el gasto primario. Ese es el que todos los políticos dicen tiene que tender a cero, por lo menos ese. Después vienen los intereses de la deuda y acá estamos diciendo claramente que el déficit primario de este año va a ser de 3,6 y el déficit total de 6,5. Como ustedes vieron antes, acá tenemos que pagar casi 3 billones de pesos de deuda. Y separado por mes, para indicarles más o menos que cada mes Argentina pierde 800.000, 890.000, 400.000, 660.000 millones, y eso se financia o bien con emisión monetaria o bien con aumento de deuda, y las condiciones del aumento de deuda son las que van a provocar un daño al ejercicio siguiente, porque toda la deuda emitida ahora se está emitiendo a elección prácticamente del prestamista. Usted quiere elegir inflación, elige inflación. Usted quiere elegir
dólar, elija dólar, entonces cuando haya que devolver ese dinero, la cosa se va a poner bastante fiera. Insisto, acá el recurso óptimo de largo plazo es enfocar todos los cañones a aumentar la producción. Que el PBI sea francamente importante. Si a alguien le pregunto ahora acá cuánto es el PBI de la Argentina, no sé si me van a poder contestar. Más o menos yo tengo idea en la cabeza que son 400.000 millones de dólares. Más o menos ese es el presupuesto. Algunos pueden decir que es un poco más, otros que es un poco menos. Hay tantos tipos de cambio que es difícil saber cuál es. Y hay tanta economía en negro que también es difícil saber cuál es. 40% de la economía en negro no nos ayudan a saber cuánto es el PBI de la Argentina, no nos ayudan a programar, no nos ayudan a, a planificar el futuro, a ver a quién le tenemos que cobrar impuestos y a quién no. Turquía, un país como Turquía, que es más chico que nosotros, pero que tiene mucho más desierto y que la única ventaja que tiene sobre nosotros, que está cerca de Europa, tiene un PBI de 900.000 millones de dólares. Tiene más población, o sea que el PBI per cápita, pónganle, sea similar, pero la Argentina está para producir el doble de lo que está produciendo claramente. Y si no empezamos, vamos a estar hablando siempre de lo mismo. Hay que empezar y bueno, siempre el problema es cuándo se empieza. Quiero avanzar, después voy a retroceder acá porque quiero pasar a los gastos y quiero explicarles cómo se reparten los gastos. Los gastos se dividen entre las jurisdicciones que forman parte de la Administración Nacional. Guillermo, ¿me decís si se está escuchando claro? Por ahora sí, hubo un momento que bajaba el sonido, pero hace Ok, 20 minutos que se escucha bien. perfecto. Los gastos se distribuyen entre cada una de las jurisdicciones que forman parte de la Administración Nacional. Y acá las enumero. Son los poderes legislativo, judicial, el Ministerio Público, que son los fiscales, los ministerios, la Presidencia de la Nación y todos los ministerios, y finalmente el servicio de la deuda y una jurisdicción que es obligaciones de cargo del Tesoro, que son gastos que no están en ninguna parte específicamente, o que están en varias jurisdicciones. Entonces acá lo primero que tenemos para ver en esta lista, acá pongo el crédito vigente, que viene a ser el presupuesto vigente, que es la línea que estoy pidiendo que miren, porque es la de todo el año, y el devengado es lo que ha venido siendo gastado hasta el día de hoy, hasta el día 20 de junio. Acá podemos observar una cosa. Primero, ¿quién es el ministerio más importante, el que más plata gasta? Es el Ministerio de Trabajo, porque ahí están las jubilaciones. Lo sigue en importancia el servicio de la deuda, fíjense ustedes, el servicio de la deuda y obligaciones a cargo del Tesoro, que ahí están la deuda de las empresas públicas y subsidios. No, los subsidios a la energía están en economía y transferencias a provincias o a municipios por cosas particulares. El resto de los gastos se adjudica al Ministerio. El Ministerio de Economía es muy pesado porque tiene los subsidios a energía y al transporte, que son enormes, y finalmente, bueno, el Ministerio de Educación, que es un ministerio que no tiene ni un maestro, porque este dinero, el 80% o el 90% de este gasto, es una transferencia directa que le hace el Ministerio de Educación a las universidades nacionales. Cuando ya vayamos abriendo, si es que nos da el tiempo, cada uno de estos ministerios, vamos a ver que el Ministerio de Educación le traspasa plata a las universidades nacionales en las provincias y eso es el grueso de ese dinero. Finalmente, voy a hacer una pequeña mención a la política, porque hay que bajar el gasto político, la casta, etcétera, etcétera. Y nosotros vemos que el poder legislativo
que incluye la Cámara de Diputados, el Senado, la AGN, o sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la AGN? Bueno, la Auditoría General de la Nación y otros organismos que dependen del Poder Legislativo, tienen un gasto de 133.000 millones de pesos, ¿sí? Donde están todos los ñoquis, etcétera, 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 133.000 millones de pesos. Rápidamente bajamos al último ministerio, que es el Ministerio de la Mujer, y vemos que el Ministerio de la Mujer cuesta la mitad de lo que cuesta la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados no, el Poder Legislativo. Eso ya es un llamado de atención, porque los bienes públicos que me puede dar el Ministerio de la Mujer, a mi criterio, inexistente, porque si existen bienes públicos que nos da la gestión en ese ministerio, estaban repartidos en otros. O sea que ese ministerio hoy cuesta la mitad de lo que cuesta el Poder Legislativo. Así que imagínense ustedes, si sacamos todos los ñoquis que hay en el Congreso, podremos bajar de 133.000 a 110.000. Y no pasa nada, digamos, le hace cosquillas al déficit. Bueno, la mitad de eso ya está en manos del Ministerio de la Mujer. Y por supuesto que hay los otros ministerios que ocupan la mayor cantidad de personal en la Administración Nacional, que son los de Seguridad y Defensa. Uno tiene las 3 Fuerzas Armadas y el otro tiene las 3 Fuerzas de Seguridad, Prefectura, Gendarmería y la Policía Aeroportuaria. Y esos dos ministerios, el 90% de sus gastos son gastos en personal. Casi no hay inversión en seguridad, en defensa, o es muy bajo, cosa que también, digamos, está para ser revisada. Después hay otros ministerios, como el Ministerio de Cultura, que también cuesta una parte importante del Poder Legislativo. Para mí el Poder Legislativo es lo más importante de la democracia. No puede haber un Estado que se sostenga sin que exista un Parlamento con los gastos que eso implica. Por más que implique gastos, los gastos de la democracia hay que ponerlos arriba de la mesa, y el Poder Legislativo para mí es prioridad absoluta, mucho antes que otras cosas. Nosotros mostramos acá cómo se divide, en qué rubro se divide el gasto del Estado. En gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, que son los contratos o alquileres o la luz y el gas, bienes de uso, que son bienes que son gastados en más de un ejercicio, y las transferencias, que son las pases directos de dinero de la tesorería, por ejemplo, a los jubilados. Eso es lo que llama transferencia, que está marcado en celeste. Las transferencias ocupan 3/4 partes del gasto total. El servicio de la deuda y el gasto de personal más o menos siempre son similares, entre un 10 y un 12%, varía, hay años que es un poco más, un poco menos, y el resto de los rubros un poquito menos. ¿Qué pasa con este presupuesto? Y quiero volver para atrás y mostrarles qué es lo que pasa con este presupuesto en cuanto a su rigidez, porque mucho se habla, mucho se dice, y nosotros escuchamos, hay que bajar el gasto, hay que bajar el gasto, pero nadie dice qué es lo que hay que bajar. Entonces, acá lo que hago, mostrando esta rigidez del presupuesto, es lo siguiente. Pongo las jubilaciones como prioridad número 1, inamovible. Inamovible desde todo punto de vista, porque las jubilaciones hoy son bastante, digamos, míseras respecto de lo que debería ser. Las jubilaciones, como ustedes saben, no les alcanza a los jubilados para nada más que para comprar unos remedios. A eso le tengo que sumar la administración del ANSES, que alguien no tiene que administrar eso. Le saco las universidades y le saco las Fuerzas Armadas. Cuando digo le saco, digo pongo ese gasto arriba de la mesa, y ya esos 5 gastos ocupan el 53% del total del gasto. Cuatro ítems que son bastante, digamos,
elegidos al azar por mí, pero al fin de cuentas explican bastante, tienen el 54% del gasto total. Si le sigo agregando algunas rubros, por ejemplo, acciones de empleo, que son las acciones que tiene el Ministerio de Trabajo, además de las jubilaciones para aumentar el empleo, etcétera, la deuda, que nadie puede decir hay que bajar el costo de la deuda, pues el que nos prestó la plata, ahí a mí que me miran. Y después empiezan los subsidios, que lógicamente hay que sacarlos en la medida que se puedan pagar, porque si no, no. Entonces están los subsidios a la electricidad, los subsidios al gas, los subsidios al transporte. Hay una línea de gasto que es el fondo de la provincia de Buenos Aires, que es esa plata que le sacó el Poder Federal a la ciudad de Buenos Aires para dárselo a la policía de la provincia, a la seguridad de la provincia. Recuerden cuando hubo esa especie de huelga y donde se produjo ese lío entre los montos coparticipables de la capital que se lo sacaron para dárselos a Buenos Aires. Después un plan de potenciar trabajo y el monto que se gasta en discapacidad, que es una pensión a discapacitados, que maneja la Presidencia de la Nación. Es el gasto más grande de la Presidencia de la Nación, es ese rubro, un subsidio a los discapacitados. Y vemos ya que para empezar tenemos que más del 76% del presupuesto es inamovible. Puedo seguir sumando partidas que son inamovibles para acercarnos a un 80 y pico % de rigidez. Entonces, el margen de maniobra que tiene un presupuesto para hacer cosas, para efectivamente tener un plan de gobierno que pueda permitir cosas, vivienda, rutas, qué sé yo, obras, se tiene que hacer con una porción mínima del total de los gastos. Esto hace ya, nos indica que la torta con la cual estamos contando para recaudar impuestos para financiar esto es pequeña. Hay otra forma de ver, yo no sé si puedo sacar esto. Yo no sé si ustedes ven esto o no, pero bueno, ahí lo saco. Hay otra forma de mirar cómo se gasta la plata. Insisto también, como dijo Eduardo, que descifrar el presupuesto requiere muchos días, ¿no? Pero porque es muy entretenido, cuando uno empieza a abrir los ministerios hay gastos que uno no puede creer. El Ministerio de Educación tiene una fundación, Lilo se llama, es una fundación en Tucumán, que se gasta 300, 400 millones de pesos, que sirve para el estudio de flora y fauna en Tucumán. Cuando yo hablo con los tucumanos y les digo que eso, ¿por qué está eso? Se ponen locos. Los tucumanos de cualquier partido, nuestros, de otros, dicen, no, eso no se toca. Siempre la mía no, la mía no se toca. Pero bueno, el Estado financia un grupo de personas que estudian la fauna y flora en Tucumán. Después me vas a decir si eso es prioritario o no es prioritario. Por supuesto que debe estar buenísimo que estudien la flora y la fauna, pero marca las prioridades. Claramente para mí el Ministerio de la Mujer no es una prioridad, por eso yo lo cerraría el día primero. Entonces acá vemos cómo se reparten entre finalidad y función los gastos del Estado federal. La función más importante son los servicios sociales, que incluyen, por supuesto, las jubilaciones. Después empiezan los servicios económicos, que incluyen los subsidios. Después viene la deuda pública, los servicios de defensa y seguridad, que ocupan una partecita, fíjense ustedes, ¿no? Los servicios de defensa y seguridad de un presupuesto de 29 billones de pesos es uno. Es muy poquito. Y la administración del gobierno es 1.580.000 millones. O sea, si nosotros sacáramos la mitad de los empleados públicos, bajaría un poquito el problema del déficit. Así que claramente ahí no está el problema está en que la torta es chica, y no me voy a cansar de decirlo.
Dentro de la finalidad de servicios sociales, también hay distintas clasificaciones. Por supuesto que la más importante es la que marco acá como seguridad social, que son las jubilaciones. De los 8 billones de pesos que cuestan los servicios sociales, 5,7 son jubilaciones, y el resto son otras definiciones, ciencia y técnica, aplicaciones, minería, etcétera, etcétera, pero estas son los distintos rubros que significan o que definen los servicios sociales. Salud, asistencia social, acá están muchos de los planes, etcétera, etcétera. Esto es lo que siempre dicen muchos políticos, que hay 700.000 millones que manejan la asistencia social, la seguridad social, educación y cultura, y ciencia y técnica. Esos son los rubros que componen los servicios sociales. No voy a abrir los otros. Esto ya lo vimos. Y vamos a ver acá un cuadro de cómo gasta cada jurisdicción en cada uno de los incisos que yo había dicho antes. Fíjense ustedes, recuerden que el Poder Legislativo tenía 133.000 millones de pesos, 113.000 son en sueldos. El Poder Judicial es casi 3 veces el Poder Legislativo. Todo esto que están mirando acá son gastos en personal, que de los 29 millones hay 2,6 billones, no llega al 10%. Esto es lo que se gastan en cada uno de los ministerios. Por supuesto que el Ministerio de Trabajo, con la administración del ANSES, que es la mayor cantidad de gente que está ahí, tiene un número interesante de montos. Y lo que muestra acá, obligaciones a cargo del Tesoro, no es ningún empleado. Son simplemente colchones que se pone el gobierno para eventuales aumentos de sueldo. Esto se va a ir repartiendo entre el resto de las jurisdicciones a medida que vayan saliendo de acá y yendo a donde están los empleados. No quiere decir que obligaciones tenga empleados, sino que es un colchón que se guardó. Y así podemos ver cuánto gasta en consumo cada jurisdicción. 300.000 millones en bienes de consumo, en contratos y servicios, 500.000 millones. Vamos a ver quién se destaca con más, y aparece el Ministerio de Economía, ¿no? Aparece el Ministerio de Economía y la jefatura de gabinete, porque tienen, bueno, los medios de comunicación, etcétera, la mayor cantidad de gente que tienen en contratos. Los bienes de uso son muy pocos, da bastante pena que un presupuesto tenga, eso quiere decir que no inviertan en computadoras, en cosas que duren para siempre, en sistemas. La FIP, por ejemplo, está fuera de este presupuesto. La FIP es una entidad que, si bien depende del Ministerio de Economía, no está en este presupuesto. Hay un artículo en el presupuesto que dice que la FIP va a tener como ingreso un porcentaje de la recaudación, que es cerca del 2%. Eso le sirve para pagar la FIP todos los gastos que necesita para recaudar. Yo, si fuera director de la FIP, gastaría toda la plata en sistemas. Bueno, el 95% de los gastos de la FIP son en sueldos, y sueldos altos, porque la FIP tiene sueldos altos y tiene sistemas malos. Entonces, hay un montón de ecuaciones. Sí. Hay una mano levantada, Eduardo, a ver, quiere Eduardo. hacer una... Sí, bueno, hola Enrique, escúchame, esto es una arquitectura, ¿viste? Cuando vos construís, primero haces la base, que sería la producción, y después arriba poner el consumo, y de un lado la comercialización y del otro la interacción. Es un tema bíblico, viste la construcción del templo, y después el tema cuando dice Lucas, dice, ¿quién que no va a construir algo no ve cuánto tiene y después recién pone los cimientos y ve hasta dónde llega? Lo mismo pasa con uno que va a la guerra y primero ve si tiene elementos y si no se presenta. Me parece que es fundamental. O sea, no importa cuántos ministerios haya, cuántas personas, o sea, no es tanto el problema, sino fundamentalmente cuál es la base que tenemos. Y la base tiene que tener, como está en la economía social de mercado, tiene que tener mercados abiertos, tiene que tener anticíclicos, tiene que tener cuestiones de responsabilidad, cuestiones de competencia, esa es la base.
Y arriba, en la economía social del mercado alemana, que fue Adenauer y Erhard, hicieron el milagro alemán, arriba vos colocás lo que es la propiedad y la moneda dentro de lo que tiene que ver con los factores externos para la moneda y las cuestiones que tienen que ver con la cosa social para la propiedad. Pero no darle a la gente, sino la propiedad como una cuestión que se gana cada uno, digamos, y que se respeta. Ahora, ese edificio, ese templo, bueno, un templo griego, digamos, tiene el propileo, tiene la base, y después tiene las columnas, que sería la interacción, la comercialización, y arriba el consumo. Pero el consumo que está arriba tiene que ser apropiado a la que tengo en la base, porque si yo cargo demasiado el edificio, se viene todo abajo, no hay duda. Y si no puedo llegar a construir el techo, me va a llover, voy a tener problemas, va a haber rata, de todo, ¿no es cierto? Ahora, el presupuesto tiene que ser una arquitectura, y tiene que ser una cosa mecánica, no tanto, más bien anatómica, mecánica, que fisiológica o físico-química. O sea, no es cuestión si el número subió, bajó, si fue, si vino, sino fundamentalmente qué mecánica estoy haciendo. O sea, cómo estoy construyendo esa estructura para que el consumo sea sostenido por una producción fuerte, con comercialización e intercambio en cuestiones de contrato y continuidad. Ahora, no le podemos pedir peras al olmo, pero por lo menos poner en claro que si no hay base, no puede haber consumo. Eso, digamos, es una cosa que lo sabe hasta una persona ignorante de cualquier lado, ¿no es cierto? Eduardo, sí, por eso yo hago mucho hincapié en el tema de la torta. Estoy diciendo que este presupuesto está hecho sobre una base muy endeble. El presupuesto de esto durante muchos años, durante los últimos 15 años, está hecho sobre una base muy endeble de producción. Y la base sobre la cual está construido no hace que nosotros mejoremos nuestra vida con un mayor consumo, no hace que haya mayor consumo. Yo estoy absolutamente opuesto a la idea de que hay que aumentar el consumo para que aumente la producción, porque eso es imposible, eso es una entelequia. Hay que aumentar la producción para que aumente. Y la única manera de aumentar la producción es que todas las políticas que le quedan a un Estado tan raquítico como este, que tiene tan poco margen de maniobra, sean apuntados a mejorar la producción en el largo plazo. Porque el problema que estamos teniendo, y vos lo dijiste claramente, esto está hecho sobre una base muy endeble, la estructura de esto es muy endeble, pero siempre inventan una cosa nueva. Vamos a inventar el Ministerio de la Mujer. Te lo digo como un ejemplo porque o cosas que no tienen demasiado sentido, como estudiar la flora y la fauna de Tucumán. Ni siquiera me pongo a decir si está bien o mal o qué están haciendo esta gente como bien público. Pero en la medida que nosotros no nos ocupemos de que en el largo plazo, acá tiene que crecer la Argentina 8% por año, 10 años, y ahí vamos a empezar a hablar de otra cosa. Pero hasta que no lleguen esos 10 años, vamos a estar pasándola mal, porque no hay forma de que esta producción de la Argentina, una manera de aumentar la producción es blanquear la producción, pero no con un blanqueo de capitales. Es que la gente empiece a entender que es mejor estar en una economía que no sea en negro que sea en blanco. Hay otros que sostienen que gracias a la economía en negro el país está. Bueno, no sé, yo no sé si eso me gusta a mí. A mí me gusta por lo menos, porque Estados Unidos también tiene economía en negro, claramente, y nadie va a negar eso, que la existencia... No, pero escúchame, es un problema psiquiátrico social, de ingeniería psiquiátrica social. O sea, con Alfonsín desapareció todo lo que era ingeniería, todo lo que era administración, todo lo que era cultura, todo lo que era educación. Con Alfonsín, ya 40 años, desapareció. Y se creó en las mentes de las personas redes neuronales que dicen que todo lo que sea estructural o mecánico no funciona, que todo tiene que ser, digamos, prácticamente cosas más que anatómica, fisiológica, o más que mecánica, físico-química. O sea, estamos viendo si la química coincide, si tomé tal cosa, tal remedio, o tomé el otro, cuando en realidad la anatomía está mal. Y entonces se creó en la mente de las personas una psiquiatría, que eso es lo que hay que revertir en las personas comunes, de que es preferible poner la plata en la bolsa de comercio o poner la plata en Suiza, en cualquier lado. Sí, en la Argentina, sí.
Y además se creó en la persona como lo mismo. O sea, que ellos, que la gente, que el trabajo no existe, cuando que el trabajo es un placer, es un goce, es pasión. La producción es pasión, es misión, es lo que amamos en el Ikigai, es lo que amamos. Entonces, si no podemos trabajar, nos sentimos muy mal, pero no solo porque sea una cuestión moral, sino porque nos gusta trabajar. Y no, nos prohíben trabajar, nos prohíben hacer lo nuestro, tener pasión, tener misión, nos prohíben tener una cuestión de base, de producir una base profunda, nos prohíben. Hace 40 años, Juan Foncilla, con la coordinadora radical, y Coti sigue. Yo me acuerdo, yo tuve ese problema. La Facultad de Ingeniería prácticamente desapareció, y con Menem la llegué a ver vacía, la Facultad de Ingeniería. Entonces, la ingeniería sería la base de producción, y eso es lo que hay que potenciar, que la gente piense en ingeniería. Pero claramente cuando la maquinaria empieza... Vos sabés que yo tengo fe que el problema es empezar, Eduardo. El problema acá va a ser empezar. La solución es difícil porque empezar a pensar en el largo plazo es lo que más complica el arranque de esto. Pero lo que Sí, estoy pero si demostrando... vos producís redes neuronales en las personas, porque la gente produce rápidamente redes neuronales, ¿viste? Cristina habla y le programa las cabezas a la gente. Bueno, de la misma manera, se puede llevar un plan concreto el día de diciembre que programe las cabezas de cada uno de los argentinos, desde el barredor de la esquina hasta el último gerente, todo pensando en que yo voy a trabajar porque me gusta trabajar, porque disfruto trabajar, tengo pasión, tengo amor por trabajar. Eso. Por eso. Entonces, tenemos que poner como objetivo ese, pero mientras tanto tenemos que evacuar cómo financiamos esto que está pasando ahora. Y esa va a ser la parte más complicada, pero bueno, ya habrá ingenieros que se ocupen de eso, no nos adelantemos porque puede haber otros ingenieros, economistas o lo que sea, ¿no? Ya habrá gente que se ocupe. Pero si no hacemos eso, de acá a 10 años vamos a estar hablando de lo mismo. Eso es lo que estoy diciendo. Acá el único objetivo que hay que tener en cuenta mirando estos números es que si no se agranda la torta, esto no sirve. Y no se arregla, el mensaje que quiero dar es, no se arregla diciendo hay que bajar el gasto público. No, hay que subir la torta, eso está claro. Por supuesto que hay que bajar el gasto público cuando encontramos dos ñoquis, pero cuando uno mira los números en grande, puede encontrar todos los ñoquis que quiera y no va a producir ni cosquillas al presupuesto. ¿Me explico? Cuando el problema es que el 77% del presupuesto es rígido, no es el problema del gasto público. El problema es no hay dinero para financiarlo. Y no hay dinero y no hay producción, porque uno tiene que financiarlo con los impuestos. Y los impuestos tienen que ser 3 y 4, y el más importante tiene que ser ganancia. Ese es un poco el mensaje que yo quiero dar, así como si yo estuviera explicando un presupuesto provincial o de la ciudad de Concordia, y yo diría, miren muchachos, acá la tasa de seguridad y higiene es tanto, para que ustedes tengan pavimento y luz, hay que hacer tal cosa. Y esto es lo que tenemos. Entonces, y vamos a cobrar un impuesto a la producción que tengo. Otra idea que yo tengo, que es más loca, que es más difícil que alguien la tome, es que las provincias tienen que desaparecer la coparticipación. Yo lo sostengo, pero no lo sostengo para parecer el malo de la película y decir no estoy de acuerdo con que financiar a las provincias pobres. No, vamos a crear un fondo para financiar a las provincias pobres y que cada provincia vaya y cobre sus impuestos porque están muy cómodos centrados en sus poltronas. Es muy pocos los presupuestos provinciales que son deficitarios, porque le llueve la plata. Le llueve la plata del Estado, la nuestra, la de todo el país, la de las pocas ganancias que tenemos, la del IVA que pagamos, porque aquel que dice que la universidad es gratis está diciendo pavada, que lo paga cuando el tipo en un barrio carencial compra un kilo de dulce de leche y el almacenero no la tiene toda en negro. Entonces está pagándole al que está en la facultad. Entonces, si nosotros tuviéramos un sistema revolucionario que en vez de cobrar nosotros el 21% de IVA, el Estado federal, porque nosotros cobramos el 21% y le damos la mitad a las provincias, ¿sí? ¿Y por qué no cobramos el 11% y las provincias cobren lo que quieran? A ver qué pasa. Porque es muy fácil hacerse el langa con
con una plata que te llueve todos los meses, vos estás sentado y te llueve, y vos no le mirás a la cara a los tuyos a decirle, se le estoy cobrando impuestos. Entonces todo un sistema está complicado. Las provincias tienen que competir a ver quién produce más. Nosotros tenemos que poner a funcionar la maquinaria de la producción a todo vapor. Y a todo vapor significa que hay que ir a competir, hay que sacarle a Formosa todo lo que puede dar Formosa. No está dando nada, el 90% de los gastos de Formosa son del Estado. Es imposible que eso funcione. Claro, el gobernador de Formosa está sentado en su escritorio y todos los meses de forma automática recibe plata. Y el 90% de su presupuesto es impuesto coparticipable. No hace nada. Y no hace nada para mejorar la vida de los formoseños. Entonces, creo que esos son actos revolucionarios que, bueno, no quiero que sea parte de esta clase, pero es una idea aproximada que yo tiro. ¿Está? Vamos a ver rápidamente una serie de gráficos, porque ya nos estamos por acabar el tiempo. Vamos a hablar una serie de gráficos, cómo se dividen los gastos por provincia, ¿no? Los gastos por provincia tienen varias aristas, una de las cuales es, bueno, el policía el federal que vive en la provincia de Catamarca, esa plata está designada a la provincia de Catamarca, y así sucesivamente. La Universidad de Buenos Aires tiene mucho más dinero que la Universidad de Tucumán, y por eso Tucumán tiene menos plata que... Entonces acá mostramos en línea celeste cuánto es el crédito, o sea, el presupuesto, y en línea azul cuánto es lo que se va gastando en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Acá la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto mayor porque casi todo el gobierno está en la capital federal, entonces está asignado a esa jurisdicción. El resto de las jurisdicciones, salvo esas que no tienen provincia como nacional o no clasificado, es dinero que va a Córdoba directamente por jubilados de Córdoba o lo que sea. Entonces vemos acá el ranking de provincias y el dinero que está asignado en cada uno de los gastos de presupuesto. Bueno, esto es el crédito vigente devengado por provincia. Mostramos acá un cuadro que implica que la recaudación, que es la línea roja, siempre está por debajo de los gastos. No hay manera de entender que vaya a haber superávit fiscal si esto no cambia. Todo el tiempo con un 47%, 42% de ejecución, 41% de recaudado, pero siempre está por debajo de la línea de gastos, muy por debajo de la línea de gastos, creando déficit, que son crónicos. Después empezamos a ver algunos gastos que tiene el presupuesto. Uno son los ATN, los famosos ATN, y a dónde van los ATN. Entonces, si nosotros miramos el total de los gastos de ATN, son 54.000 millones. Lo que cuesta el Ministerio de la Mujer, la mitad de lo que cuesta el Congreso. ATN son aportes del Tesoro Nacional a aquellas provincias en forma directa, se los da porque tiene ganas. Entonces miremos a quién le dan la plata. La provincia de Buenos Aires tiene la mayor cantidad. La provincia de La Rioja, esto fue un problema que a La Rioja le dieron unos puntos menos en coparticipación, entonces siempre hay que darle, porque no tienen ni para pagar los sueldos, entonces se le da ATN. Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Santa Fe. Santa Fe evidentemente tiene muchísima población y los santafesinos siempre reclaman ¿por qué no le dan a ellos ATN? Bueno, acá vemos un poco quiénes son los privilegiados en esta materia. Quiero pasar por alto, estos son los aumentos presupuestarios. Cuando al principio vieron que dije el presupuesto original se va modificando por distintos tipos de normas, por un decreto de necesidad de urgencia o por una resolución administrativa. El jefe de gabinete dispone que se aumenten los créditos, o sea, el presupuesto, y acá vemos claramente que de 108, 60.000 millones, el 108% de aumento, 60.000 millones corresponde a jubilaciones, y el resto repartido entre los otros ministerios. También, por supuesto, está del Ministerio de Economía, porque son los
los subsidios, ¿no? Al transporte. Está teniendo un peso muy fuerte el subsidio al transporte y la energía en el gasto público. Entonces vayamos a gastos más cercanos a lo que nosotros, o más entretenidos, por ejemplo, vialidad. Vialidad, que depende del servicio del Ministerio de Obras Públicas, tiene un presupuesto de 316.000 millones. Recuerden ustedes siempre la cifra de 29 billones y el 10% sería 3 billones, esto es el 1%. El 1% del gasto total se gasta en rutas, en un país que las tiene bastante degradadas. Y distintos programas que componen ese gasto de vialidad. La Administración Central se lleva el 10% de ese total, administrar vialidad se lleva el 10%. Acá sí hay gastos que hay que mirar para bajar. Pero si acá viene un tipo con un lápiz colorado, es posible que encuentre que de los 30.000 millones que cuesta administrar vialidad, y bueno, pues a lo mejor se arregla con 20.000. O sea, estaría solucionando 10.000 millones, que no estaría mal, pero bueno, sigo insistiendo. El rubro más pesado es la construcción de autopistas, ¿no? 70.000 millones. Yo siempre tenía un número aproximado de lo que cuesta una ruta. Y una ruta cuesta... Y que hay una mano levantada. Mariana. ¿Quién? Mariana Marino, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Una consulta hablando de vialidad. ¿Dónde queda acá lo que son las concesiones que tienen las rutas, no sé si está dentro acá también las autopistas? O sea, ¿qué papel juegan? Dado que también entiendo que tienen una obligación, ¿no? De construir, de mantener. Bueno, no, estos son las construcciones. Estos son casi todos bienes de uso o transferencias que se le dan a las vialidades provinciales para que construyan rutas. Esto es construcciones de rutas. Y si vos mirás acá el nombre de los programas, casi todos son construcciones. Construcción de rutas seguras, construcción de autopistas, construcción de puentes. Todo esto es construcción. Menos la parte de actividad central, que es la administración. Acá está todo lo que cuando vos andás por el país y ves una ruta que están en obra, es esto. Es muy poco. Es muy poco. Fíjate acá, construcción de autopistas, 70.000 millones. Si cuesta $1 millón por kilómetro, hacer cuenta, ¿cuánto es 70.000 millones de pesos? 1.000 millones son $2 millones. O sea, acá serían 20 millones de dólares para hacer 20 kilómetros. Es nada, no existe. Acá está lo que vos estás preguntando. Estas son todas las obras que Vialidad maneja. Las concesiones es un peaje por ahí que cobran o le dan a un concesionario, pero los concesionarios hoy por hoy no están construyendo, sino que están manteniendo las rutas, y la verdad que el mantenimiento deja mucho que desear porque cortan el pasto de las banquinas, etc. La plata grande la pone el Estado para la construcción de rutas. Viviendas. Entonces acá yo también les muestro dos líneas. La anaranjada, que es el presupuesto de viviendas para este programa de planificación y desarrollo territorial, y otro que se llama producción integral y acceso al hábitat. Son los dos programas de habitaciones, 197.000 y 185.000 millones, de los cuales el primero llevan gastados nada más que 28.000. De los 197 a 6 meses están gastados 28.000. Yo no sé si esta línea violeta va a crecer muchísimo conforme avancen en las campañas electorales o no, pero hasta ahora está muy bajito. Está un poco mejor manteniendo lo que podría ser más o menos la mitad del gasto, este programa de integración y acceso al hábitat, que son programas de reparación de viviendas, etc. Entonces acá volvemos a mirar, el gasto en viviendas es aproximadamente lo mismo que en rutas, y siguen siendo un poquito más del 1% del total del gasto. Acá hay un plan potencial trabajo, que es uno de los planes. Hay infinidad de planes que manejan municipios, provincias, etc. Pero el plan más importante que maneja el Poder Federal, la Administración Federal, es el Plan Potencial Trabajo. Son planes o ayudas sociales
Fíjense estos números que son importantes. 590.000 millones en planes del potencial trabajo. Casi duplica lo que están en obras, ya sea en viviendas o en rutas. La verdad que, como decía Eduardo hace un rato, deja mucho que desear, ¿no? Que los planes sean el doble de lo que... Habla muy mal de este plan, pero no es un plan, si quieren, de este gobierno, es el plan de la Argentina, es pésimo. ¿Y qué está pasando con el plan potencial trabajo? Fíjense esos dos números que están acá a la derecha, que de los 590.000 millones que tiene presupuestados se gastaron 306.000. O sea, no estamos a mitad de año y ya se gastó más de la mitad. Esto claramente va a venir un DNU a fin de año o en octubre que va a duplicar esto y van a seguir dando plata a potenciar trabajo en vez de volcarla en que la gente quiera trabajar, como decía Eduardo. Pero bueno, ¿a quién se beneficia más con esto? Es a la provincia de Buenos Aires. Claramente después viene el resto de las provincias, que algunas ni siquiera tienen una marquita. Si alguno de ustedes después quiere esto, yo puedo imprimir esto y se lo mando, pero estos son extracciones que hago yo de la base de datos para mostrarle algunas de las cosas que tiene este presupuesto. Después está la política alimentaria, de vuelta por provincia lo mismo. La política alimentaria son programas de alimentos y cómo se reparten en la Argentina, la provincia de Buenos Aires y siguen las demás provincias, y con una ejecución normal, digamos, para esta fecha del año, que es más o menos, bueno, normal, es un poco más de la mitad también de lo que está presupuestado. Esta es otra partida que se va a quedar corta, que va a engrosar el déficit. Muchas veces el déficit que nosotros vimos en este esquema que está actual, de 6,5 millones, ya no es ese, porque si uno anualiza los gastos que se están gastando, y ya pasa a ser 7, 8 o 9. Así que yo creo que va a estar más del 14 que de los 6 y 5 que se está marcando ahora. Asistencia a provincias y municipios. Y acá de vuelta, asistencias fuera de los ATN, ¿no? A la provincia de Buenos Aires le asisten unos 60.000 millones, de los cuales se han gastado nada. Esto es lo que tiene el presupuesto y esto es lo que se va a gastar, y casi todo lo que se da asistencia se lo está llevando La Rioja en cuanto al gasto efectivo, que es este cuadro de la derecha. Estos son los presupuestos y estos son los gastos. La provincia de La Rioja. Susana levantó la mano, ¿eh? Susana, concejal de Castelli, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto. Cuando usted habla de agrandar la torta, me quedé más atrás, pero eso viene a la pregunta de ahora. ¿Cómo se puede agrandar la torta para que funcione? Y sacando los impuestos a la producción. Bien, bien. Y lo que me quedó ahora, de los programas tanto de alimentos como de vivienda y los planes, yo no digo que hay que sacarle el alimento a la gente porque muchas personas hoy lo necesitan, pero siempre pienso que a veces hay que generar el trabajo necesario para que la gente elija su alimento también. Es muchísimo lo que se gasta en esos programas de alimentos que más de una vez también terminan mal presupuestados o mal la gente, y hacen falta otras cosas. Entonces digo, ¿eso se puede arreglar de alguna manera? ¿Tenemos solución para eso? Claro que se puede arreglar. Lo que hay que cambiar es el esquema asistencialista del Estado. Yo muestro con estos números una cruda realidad. El Estado está asistiendo a lo que le está faltando a la gente, pero está dejando de lado la producción. Porque si hay producción, si aumenta la producción en el pueblo de ustedes, que lo conozco mucho, no va a hacer falta los planes asistenciales. No va a hacer falta que le den una bolsa de alimentos a alguien, porque se la va a proveer a sí mismo. O sea, lo que estoy mostrando es, fíjense ustedes que estamos asistiendo en comida un monto similar a lo que hacemos en rutas en todo el país. Porque, a ver, yo me acuerdo, yo leí historia económica en Estados Unidos y hubo un presidente que se llamó Eisenhower que dijo, acá hay que hacer autopistas.
Y el tipo empezó a hacer autopistas por todos los Estados Unidos, de norte a sur, de este a oeste, sin importar si había tráfico o no. Y claramente, después de haberlas hecho, empezó a haber tráfico. Y empezó a circular todo el mundo por todo el mundo. Acá nosotros decimos, no, ¿para qué vamos a hacer una autopista que junte Castelli con Rauch si no va nadie? Y no va nadie porque no hay camino. ¿Qué sabe si no va a empezar a la gente a ir si le ponen una ruta que vaya hasta Rauch? ¿Me entienden? Entonces, claramente lo que muestro es la deficiencia en el plan. No estoy diciendo que hay que sacar alimento, ni hay que sacar el plan trabajar. Lo que estoy diciendo es, esta torta que estamos teniendo apenas alcanza para darle una bolsa de alimento a alguien y a repartirse en forma que no sabemos cómo es, a que la maneje no sé quién, que cobre no sé cuánto, porque si uno empieza a escarbar en esos programas, estoy seguro que nosotros compramos más barato en el supermercado que lo que cuesta el litro de leche en esas bolsas. Estoy casi seguro de eso. Entonces sí, Graciela. Hay dos manos más levantadas. ¿Querés que Sí, le dé la palabra? adelante. Bueno, Graciela primero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Por lo que entendí, es muy poco lo que se puede hacer respecto de gastos. Después por ahí profundizo en algo. Pero la clave, según lo que entendí, es agrandar la torta. Para lo cual usted dice que hay que sacarle impuestos a la producción y seguramente también sacarle impuestos al agro, ¿no? Que la retención. El agro es la producción, sí. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos si hoy ya tenemos déficit, ¿no? Y es poco lo que se puede reducir del gasto? ¿Cómo sería el plan para ir bajando los impuestos y agrandar la torta? Sí, en un principio vamos a agrandar el déficit, ¿o no? Tiene toda la razón y le pido, por favor, que no me pida que yo le dé un plan económico en una hora de clase porque ya nos pasamos 15 minutos, pero no porque no quiera seguir hablando, porque si ustedes se quedan yo puedo hablar hasta donde quieran. Ahora, claramente lo que está diciendo marca la realidad que vive la Argentina. Tiene que haber un equilibrio entre cómo hacemos para sacarle impuestos a la producción y que el déficit no nos afecte tanto. ¿Qué pensaría yo en primera instancia? A ver, diría lo siguiente. Miren, le vamos a sacar a la producción, vamos a bajar los derechos de exportación, que siempre están mal llamados retenciones. No sé por qué le dicen retenciones, pero está pésimamente mal llamado. Nadie retiene nada, son derechos de exportación que pagan los exportadores y en consecuencia le pagan de menos al productor. Al productor le dice, mira, el precio que es 600, a vos te tocan 300, porque yo el resto lo tengo que pagar en impuestos. Y el productor se queda mosca, no puede decir nada y agarra los 300 y va a ver si siembra para la cosecha que viene. Entonces, tiene que haber un equilibrio, pero tiene que haber un mecanismo que diga, por ejemplo, podemos ir a pedir plata prestada. Yo sé que esto es una incongruencia con la cantidad de plata que le vamos a poder decir a alguien, mira, dame la plata, que yo la voy a volcar en la producción y con lo que esa producción me produzca yo te la voy a devolver en X años. Correrle al resto de la producción. Hay que empezar a cambiar la matriz del cálculo. Vamos a sacar impuestos y lo vamos a reemplazar por producción. No es fácil, no es inmediato, porque uno saca impuestos y es inmediato y la producción viene de acá un rato, porque la inversión no madura en un minuto ni en dos, sino que madura en 2 años o lo que sea, salvo la inversión en agricultura que madura pero al año siguiente. O sea, hoy estamos viendo con cierta satisfacción que el agro está invirtiendo un montón de dinero en la próxima cosecha y porque es posible que el próximo gobierno recoja esos frutos. Pero yo no creo que el gobierno tiene que estar contento porque va a recoger impuestos. Tiene que haber producción y tiene que gastar la plata en los municipios, tiene que gastar la plata en Castelli, en donde sea, porque esa es la forma de aumentar la producción. O sea que sí, hay que ir por ahí, hay que ir por un equilibrio entre ambas cosas. Y los cerebros tienen que enfocarse en eso. El próximo ministro de Economía va a tener que enfocarse en cómo hacer malabares para cobrar menos impuestos y producir más. Y recoger los frutos más adelante. Y tiene que bancarse eso la política. La política es la que tiene que bancarse eso. Si la política se banca eso, funciona. Si no, no funciona. Eso le pasó a Menem. El país, a pesar de todo lo que digan, empezó a producir más.
Y eso que empezó a producir más en el peor momento de precios del agro, por ejemplo. Nunca en la época de Menem hubo precios de agro como tuvo a partir del año 2003. No hubo. Imagínense lo que hubiera sido eso en ese contexto. Había otra mano levantada. Quería una cosita más, ya que mencionó Menem. Sí, Menem tuvo la ayuda de las privatizaciones, ¿no? ¿Qué piensan hacer con las empresas del Estado deficitarias? ¿Cómo influyen en el presupuesto las empresas? ¿Dónde está eso? Influyen mucho. Para encontrarlo tendría que demorarme un poco más y encontramos cuánto le dan aerolíneas. Puede ser que tenga algunas cosas en esta presentación corta, pero influye muchísimo. Y yo lo que creo que el próximo gobierno tiene que hacer es disminuir el déficit a cero rápidamente. Rápidamente evaluar que Aerolíneas Argentinas le haga un plan de negocios que signifique cómo hacer para no pedirme plata, porque no se la voy a dar. Eso es lo que tiene que hacer. Porque no es posible que un montón de tipos estén encantados con lo que pasa en Aerolíneas porque tienen sus pasajes gratis y son pilotos caros y pilotos que no vuelan, etcétera, etcétera. Tiene que haber un problema en el plan de negocio. Yo conozco una empresa del Estado que gana plata, que es la compañía de seguro del Banco Nación, que dicho de paso está ganando mucho menos plata que la que ganaba cuando el gobierno anterior la dejó. Pero, ¿por qué? Porque manejaba bien los números. Pero en Aerolíneas Argentinas, ¿cómo se explica que le pide $1,5 millones por día y las azafatas vayan a un hotel de 5 estrellas en París? No se explica eso. O que haya 5 o 6 pilotos suplentes esperando que alguien se enferme para... O sea, las empresas públicas no tienen que dar déficit. Es un disparate creer que una empresa pública está para generar déficit. La empresa pública está para generar una regulación del mercado. ¿En qué rubro del presupuesto están las empresas del Estado? Están en obligaciones a cargo del Tesoro, están la mayor cantidad de partidas de los subsidios a las empresas públicas. AISA es la que más le dan, eso como consecuencia de que las tarifas no pagan el 10% de los costos, y Aerolíneas Argentinas, y Ferrocarril, y Correo, hay un montón de empresas. Si ahora puedo, voy a hacer algunas aperturas a ver si los veo, pero es un montón de dinero. Ok, gracias. Rogelio levantó la mano, es la última pregunta en principio. Sí, buenas noches. Le hago una relacionado con lo que venía diciendo respecto para el aumento de producción y los incentivos. No he escuchado que haya muchas propuestas respecto a metas respecto a esos incentivos. Si yo te doy un incentivo, pero vos tenés que aumentar tanto por ciento la exportación, la producción, bueno, el rubro de que estemos hablando. Si no me equivoco, Australia hizo en algún momento ese sistema de premios y castigos, vendría a ser, ¿no es cierto? Un incentivo, pero con la contraparte cuantificada y con metas en el tiempo. Creo que sería muy prudente, Rogelio, porque me parece que esa es la mejor manera de legislar. ¿Y por qué no hay propuestas de eso? Perdón, disculpe. Sí, la verdad que no sé por qué no hay propuestas. Puede ser que las haya y que no las estemos conociendo. Pero cuando uno dice, le voy a bajar los derechos de exportación al agro, debería poder decirle además, miren, si ustedes me producen, en vez de 60 millones de toneladas, 120, se las bajo a la mitad. Uno le podría decir eso. Claro. Y si me producen 150, se las bajo al 5%. Y lo mismo con el resto de las... Hay un montón de producciones que no se sabe si están subsidiadas o no. La verdad que el tema de las provincias que no pagan impuestos, como Tierra del Fuego, etcétera, son cosas que hay que repensar. Son cosas que se pensaron hace 40, 50 años y que se siguen iguales. A ver, la producción de Tierra del Fuego, que si me escucha algún fueguino en estos momentos se va a enojar conmigo, porque yo lo he discutido con senadores y con diputados de Tierra del Fuego mucho tiempo, y se agarran de eso como lo más importante.
¿Cuál sería la razón para no modificar la matriz productiva de Tierra del Fuego en una provincia turística y de software que puedan mandar por el aire? Porque usted sabe lo que significa mandar los CD que producen, los discos compactos, no sé si ahora lo siguen produciendo, pero yo trabajé en una empresa que producía compactos en Tierra del Fuego, o las televisiones. ¿Sabe lo que cuesta trasladarlas de Tierra del Fuego hasta acá? Es una incongruencia, un disparate conceptual de la matriz productiva. No hay forma de entender que una fábrica en Río Grande sea beneficiosa para alguien. Es beneficiosa para 10.000 familias que están ahí, y para el gobernador de Tierra del Fuego y para los legisladores de Tierra del Fuego que los votan. Pero para nadie más. Porque ni siquiera son más baratas que las que nos cuesta cuando nos vamos a Estados Unidos y nos venimos con la televisión. O sea que ellos piden protección, hay un montón de cosas. Gracias. No sé si tenía otra pregunta. Hay otra mano levantada, Yamila. Sí, Yamila. Ahí vamos, ¿ahora me escuchan? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias. En realidad era con respecto a lo de Tierra del Fuego. Me parece Sí. que en lo que más se gasta en el producto ya terminado o no, es en el transporte. El transporte por tierra es prioridad reactivar los trenes. Que Tierra del Fuego se comunique con Jujuy. No hay puente que cruce Tierra del Fuego. Hay que cruzarlo con una balsa. Perfecto, pero pueden llegar tranquilamente al resto del país. Si reactivamos de vuelta todo como era con trenes, sobre todo que los trenes siguen circulando y hay vagones que van vacíos. Sí, sí. La estructura hay que mejorarla enormemente porque el otro día vi que el tren a Mendoza tardó 48 horas. Digamos, yo cuando era chico iba a Mendoza y tardaba 10 horas en llegar a Una vergüenza. Mendoza. Sí, y ni Una hablar a vergüenza. Chascomús, yo me tomaba el tren para ir a Madariaga y tardaba 4 horas. Hoy tardo, no sé, 10, 12, no sé cuánto tardo. Entre el traspaso en Lido y la vía que está mal, etcétera, etcétera. Es enorme la cantidad que hay que invertir en una empresa deficitaria y deficitaria para cualquier actividad privada, ¿no? Porque yo estoy seguro que Aerolíneas Argentinas, por más que digan que las aerolíneas pierden plata, etcétera, las manejan los privados a su manera. Ferrocarril es más difícil, pero en un país tan extenso como el nuestro, yo me inclinaría a pensar que en la provincia de Tierra del Fuego podría ser el núcleo básico de producción de software, que tienen que sentarse ahí los tipos y mandar el software por el aire. Tienen una isla, no tienen rutas. Cuando uno llega al mar en Santa Cruz, tiene que esperar que una balsa lo traslade. Es de loco. Es una producción para la Argentina. Todas las televisiones vienen de ahí, etcétera, etcétera. Todo esto que estoy hablando es movimientos de largo plazo, ¿no? Porque uno lo mira ahora y dice, pero el problema es que hay que empezar. Si uno no empieza, no vamos a terminar. Alguien me preguntaba recién sobre los vamos a ver si puedo encontrar algo, porque ya me parece que tengo que estar terminando. Vos decime, Guillermo, si estamos bien o no. Sí, Quique, si podés ir redondeando, mejor. Ok. Como puedas. Ok. Quiero buscar acá un programa que tenga, mira, asistencia financiera a empresas públicas. Asistencia financiera a empresas públicas de la Secretaría de Energía, 800.000 millones. Y uno mira y son transferencias a otras entidades del sector público. O sea, sí, para escarbar el presupuesto acá están casi todo lo que nos cuesta las empresas públicas. Están básicamente están en esta, aunque hay programas en el Ministerio de Economía que también financian a AISA y también financian aerolíneas, pero básicamente están en esta jurisdicción, que es la jurisdicción que no tiene ministerio. Voy a ir terminando. Los empleados según presupuesto
de la administración pública son 369.000 empleados. Muchas veces han hablado de 4 millones, 5 millones, claro, incluyen provincias, municipios, etc. Acá, básicamente, y fíjense los dos rubros que más tienen, que son seguridad y defensa. Igual debo decir que estos números no son números precisos, porque hay muchos presupuestos que dicen que tal ministerio, vamos a hablar, por ejemplo, el ministerio este que tiene 400, el Ministerio de Turismo, que tiene 475 empleados, y cuando uno va a la página del ministerio tiene 1.500, o tiene 1.000, o tiene otra cifra. Esto es lo que están autorizados, o tiene 200 y todavía no tiene, y no contrató el resto. O sea que esto es un número aproximado, pongámosle 400.000 empleados, pero también hay que agregarle otro tanto de aquellos que están contratados, que no están en relación de dependencia, sino con contratos de locación, que deben ser, es un secreto muy guardado, no sé, 50.000, 100.000 tipos más o menos eso. No mucho más que eso. Y bueno, y voy a terminar con lo que cuesta ANSES. Acá hice un cuadro que muestra lo que gasta ANSES por mes, ustedes lo ven acá por mes, 600.000 millones, 600.000 millones, el mes pasado 800.000 millones, y lo que recauda por aportes y contribuciones. Se supone que este número de aportes y contribuciones tiene que financiar estos gastos. Bueno, acá la mala noticia es que el Estado tiene que recurrir a otros impuestos, a sacarle a otras personas, a sacarle a otras rutas, a hacer un montón de cosas para financiar lo que cuesta el ANSES. Y insisto, sobre la base de prestaciones muy magras, muy magras. Bueno, ustedes miran acá que el déficit mensual es enorme, ya hay un déficit en el ANSES solamente de 1,2, 1,3 billones de pesos. Bueno, creo que he tratado de darle un pantallazo muy rápido y podríamos escarbar en cada ministerio para que parezca más divertido, pero tendría que ser otra clase, porque en esta no se puede, para ir viendo con más detalles qué es lo que gasta cada ministerio, cómo lo hace, y no solo nos reiremos, sino que se sorprenderán de muchos de los gastos que están ahí marcados, que un buen ministro con un lápiz colorado sería un festín. Lo que pasa es que nadie quiere un lápiz colorado. Así que bueno. Bueno, gracias, Quique. Si ustedes quieren alguna pregunta, estoy dispuesto, y espero que me hayan entendido. Yo sé que fui muy rápido y que fui muy rápido, pero bueno, es lo que traté de hacer en este corto periodo de tiempo que tenemos. Bien, no, gracias, Quique. Tal vez sí, podemos hablar después con Eduardo, con Alejandra, para una segunda charla, así analizamos más en detalle. Y bueno, y muchos piden como una especie de PDF, porque esto sabemos que es un programa que vos usás, entonces tal vez vamos a tratar de hacerlo para poder enviarlo a quien lo requiera, esta presentación. Bueno, yo lo que puedo hacer es hacer una copia PDF, pero como ustedes vieron en este programa, yo puedo abrir y cerrar detalles que me hacen muy útil a mi tarea de consultor, etcétera, pero que el PDF va a estar fija. Con lo cual, pero les puedo pasar un PDF. Lamentablemente no los puedo pasar al programa, porque el programa, yo se los paso, ustedes no lo van a poder abrir. No es porque yo no quiera, sino porque no es un Excel que uno puede abrirlo, sino que es un programa bastante más complejo, un programa que maneja base de datos, y que si yo se los paso como archivo, no les va a servir para nada, porque tienen que dirigirse a una base de datos que la tengo en mi máquina, que a su vez está en una página web. Hay una página web que, si quieren, la voy a poner acá en el chat para que ustedes puedan
bucear en el presupuesto, déjenme poner el link de lejos la mejor base de datos o la mejor forma de mostrar lo que está pasando, que a mí me llama la atención, inclusive hasta este gobierno, que sea tan abierto en mostrar esto, ¿no? Voy a poner en el chat, a ver si puedo, voy a poner un chat. ¿Cómo hago para que sea para todos? ¿Cómo hago para poner algo en el chat? Ahí en A, que está en azul, que diga chat de grupo de la reunión o todos, depende cómo Acá dice aparezca chat, pero me pone chat viewers, me pone, no me deja pegar. Acá está, a todos. Voy a poner a todos. A todos. Y voy a poner un link donde ustedes pueden ir a mirar de dónde yo extraigo la base de datos. Díganme si lo han recibido, lo acabo de mandar. Bien, sí, se ve el link. Ahí se meten el link y es entretenido porque empiezan a tocar botones y empiezan a indagar más a fondo qué hace cada ministerio, dónde está la plata. Y lo que me faltó a mí mostrar es las entidades que tienen cada ministerio. Yo les podría haber mostrado que la Jefatura de Gabinete tiene toda la parte de comunicaciones, que la presidencia tiene la agencia de discapacidad, etcétera, etcétera, que el Ministerio de Trabajo tiene el ANSES y otras reparticiones, o la Fundación Lino del Ministerio de Educación, pero me hubiera llevado mucho más tiempo y no me hubiera permitido terminar un poco con resumirles globalmente de qué se trata. Así que bueno. Perfecto, espero... que sí, para una segunda oportunidad lo vamos a charlar. Perfecto. Así que bueno, gracias nuevamente y nos vemos próximamente, ya se van a enterar de las novedades. Muchas gracias. Así que gracias, Quique. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.